entrega más de Cuando la Calle Te Llama. Que Dios me lo bendiga a todos. Aquí estamos nuevamente en tu canal para continuar hacia adelante, transmitiéndote temas del bajo mundo, temas que han cambiado la vida de muchos y temas que muchos han quedado debajo del cañón, otros han muerto en la cárcel y otros continuamos hacia adelante viviendo la vida que el Señor nos ha permitido vivir. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, estamos aquí transmitiendo en tu canal Cuando la Calle Te Llama. Y continuamos con el tema, con los temas callejeros, con los temas del bajo mundo. Continuamos hacia adelante en Cristo Jesús, transmitiéndole a cada uno de ustedes lo que estaban ocurriendo en aquellos tiempos cuando estábamos viviendo en las prisiones, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí tenemos un pequeñito que está tratando de interrumpirnos la transmisión de esta tarde. Un pequeño perrito que tenemos aquí en esta tarde molestándonos. Pero seguimos hacia adelante. Hubo un hermano que estuvo preguntándome que en qué tiempo era esto, en qué había pasado. No sé si tú eras primera cuando Maraca y Cristian estaban ahí. No era del lado de Brito que estábamos en el otro lado. No sé en qué tiempo tú estabas en Green Haven, si tú eras la primera antes que yo fuera primera. Recuerdo que estaba Morillo, aquel que ganó el caso en la corte y salió. Lo que estamos hablando aquí, tú sabes que son temas verdaderos. Yo sé que yo no era primera cuando tú eras primera, quizás tú eras primera antes que yo llegara. Sí, muchos de estos temas, muchos de las cosas que estamos añadiendo y hablando pasaron allí en Green Haven. Como dije, yo estaba en el tiempo cuando estaba Cristian, Maraca, cuando estaban los Mellos, el Mello estaba ahí también, y estaban unos cuantos menorcitos que andaban con Mercado en esos tiempos, cuando se armó un lío que Mercado quiso ponerse con los trinitarios, en otro decir, desafió a los trinitarios, Mercado, y uno de los menores, desafiaron a los trinitarios, y los trinitarios le dijeron que salieran armados. Morillo era la primera en ese tiempo, yo era la segunda, y salimos armados. Un problema que se armó entre trinitarios, y yo, sabiendo que eran mis hermanos, no iba a permitir. Mercado y los menorcitos salieron armados para la yarda donde se jugaba pelota, y yo me acerqué a ellos y le hablé como trinitario y le pedí que dejaran eso así, que se tranquilizara, porque nosotros en realidad le íbamos a dar bien duro. Y como Mercado y los menores eran mis hermanos, yo maté aquel problema. Mercado dijo que me escucharan, a los menorcitos que estaban medio acelerados, ellos escuchan y bajaron la guardia. Y en este tiempo que estamos hablando, tú sabes, en este tiempo cuando Miller estaba dando golpes, en este tiempo Miller llegó para atrás, llegó dándole galletas a los policías y poniendo a los policías en el orden que él quería, en el orden de pandilla, porque ese era el orden que Miller quería tener a aquellos policías, en una línea de pandilla, donde tú y yo sabemos que el preso allí no podía vivir en paz, que el preso estaba cogiendo muchos golpes, que al preso lo estaban rompiendo aquellos guardias, y que Green Haven se había catalogado como una de las prisiones
y siendo casi todas las prisiones teniendo el mismo patrón, rompiendo a los presos, dándole un tiro de golpe, y el abuso era evidente allí, pero en Green Haven era una prisión que los guardias estaban abusando mucho, pero los presos le estaban dando leña a los guardias, le estaban dando su puñalada a los guardias, como lo que ocurrió en ese tiempo. Estamos hablando de este tiempo. Cuando Miller llegó para atrás, continuó dando golpes. Recuerdo que había un policía de color negro, y tú y yo sabemos que los policías de colores no tenían mucha fuerza porque aquel sistema era un sistema de blanco, y a aquel policía le dieron su galleta para que también se integrara al grupo de dar golpes, porque había muchos policías que no estaban de acuerdo con aquel sistema. Había muchos policías que no les gustaban abusar de los presos. Había muchos policías que ese sistema no era para ellos. Pero ¿qué pasaba con eso? Que ellos tenían que meterse obligados, porque tampoco se iban a echar a aquellos guardias de enemigos, porque también aquellos guardias lo agarraban a ellos en el parqueo y había problemas entre los guardias. Aquel sistema venenoso, aquel sistema que era para romperte la mente, aquel sistema que era para que tú salieras de la cárcel desubicado. Y de ese sistema corrupto es que estamos hablando hoy. Porque el tema no era de que los presos andaban dando puñaladas los unos a los otros y el sistema que se estaba viviendo de presos, porque el sistema de presos siempre ha sido el mismo sistema en todos los lugares. El sistema allí era que usted llegaba, supuestamente, según los jueces, usted iba a llegar a un lugar donde a usted lo iban a rehabilitar, a donde usted lo iban a ayudar a salir de allí rehabilitado con una mente puesta para que usted saliera de allí siendo una mejor persona, pero no. Sucedía que a usted lo convertían en un animal. Sucedía que usted era como un perro enjaulado, el cual lo cuqueaban, y ese era el sistema. Para que usted saliera a la calle a hacer maldades, para ellos justificar que el sistema no estaba trabajando bien de ayudar a los presos, sino que los presos seguían siendo la misma basura, pero el que está afuera miraba las cosas de esa manera, pero el que estaba adentro viviendo sabía que aquellos sistemas eran unos sistemas, vamos a ponerlo de esta manera, unos basura de sistemas, porque cuando el mismo guardia le traía droga a los presos, cuando el mismo guardia le traía cuchillo a los presos, cuando el mismo guardia se envolvía en la corrupción dentro de la prisión, era un sistema vicioso, un sistema que dentro es una cosa, pero fuera trata de proyectar otra que no es, y era lo que estaba sucediendo, allí con ese sistema. Y por eso tú que enviaste ese comentario, no te contesté porque quería contestarte por aquí. No sé si era en ese tiempo que tú estabas haciendo primera, pero eso no es lo interesante, quién era primera o quién no era primera. Lo interesante aquí es que estamos hablando de ese sistema y de muchos de los latinos, porque no solo de los dominicanos, no estamos concentrando en lo que es lo trinitario, nos estamos concentrando en el sufrimiento de los latinos y cómo muchos latinos llegaban allí con 25 años, muchos latinos casos que no merecían tener todo ese tiempo, pero desafortunadamente los jueces, siendo tú latino, no teniendo mucha influencia, mucho dinero, te daban todo ese tiempo y te mandaban para allá con tus 25 años, porque había un sistema, porque había familias que se mantenían de aquel vicioso sistema. Y como dije yo anteriormente, llegué a aquella escuelita allí en Green Haven, tú sabes, por el área de la escuela, había una escuela masónica clandestina donde
aquel maestro, me invitó para que yo fuera parte de aquel grupo. Allí comencé a ser parte de aquel grupo de los masónicos. Comenzaron a enseñarme, a darme clase de lo que era el sistema carcelario, de lo que era el sistema de la corte, de lo que era el sistema de lo masónico y su enseñanza. Entonces yo comencé a aprender, comencé a tomar todo lo bueno de lo que me enseñaban. Y sí que me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron de la importancia de la gramática, me enseñaron de la importancia de la elocuencia, me enseñaron de la importancia de la música, tanto la influencia que tiene la música para cuando una persona comunica, como la palabra de esa persona son como melodía. Me enseñaron muchas cosas que tenían que ver con el carácter de un hombre, y me enseñaron mucha matemática práctica, de cómo tú tenías que caminar en la calle, cómo tú tenías que medir tus palabras, cómo tú tenías que respetar el cerco de una persona, cómo tú tenías que caminar en luz, cómo tú tenías que ser un ejemplo. Todas estas cosas ellos me lo enseñaron, pero también me enseñaron el lado oscuro de esta doctrina, como yo también, si tú salías a enseñar, te mataban, tú tenías que dejar el durmiente durmiendo. Y todas estas cosas me fueron enseñando para el crecimiento, me fueron enseñando desarrollo, cómo leer la Biblia, cómo entender desde el tiempo de Israel, y todas estas cosas buenas de sabiduría. Ellos empezaron a introducirme en el mundo de la sabiduría, pero algo muy importante que ellos dejaban afuera, y era Cristo Jesús. Ellos creían en Cristo Jesús, pero como un profeta. Nosotros no creemos en Cristo Jesús como un profeta. Nosotros creemos en Cristo Jesús, enviado por Dios, como Hijo de Dios, manifestado en la carne, el mismo Dios caminando aquí en el mundo, en la carne, enseñando la potencialidad del Dios viviente, del Dios de Israel, del Dios que salva, del Dios que cambia. Y eso es lo que te estamos tratando de hablar. Lo que aprendimos allí en lo negativo, aprendimos cosas positivas. Aprendimos a cómo trabajar con nuestro cuerpo corporal, a cómo escuchar. ¿Cuál es la diferencia de tú escuchar al oír? Todos esos detalles eran muy importantes para la comunicación humana. Pero esta gente que tiene un sistema controlado desde arriba, tiene mucho dinero y controlan sistemas y se creen muy superiores, tienen ciertas señas que hacen con las manos, tienen ciertas señas que se paran en 45 grados, se paran en 90 grados, y estas son las señales que ellos hacen para comunicarse en la calle y cosas así. En fin, es que yo era uno de esos miembros y esos maestros comenzaron a enseñarme dentro de un sistema como es el sistema carcelario, un sistema bajo, donde todo el mundo solo se enfoca en bochinche, donde todo el mundo solo se enfoca a quién le van a dar, quien viven intrigando y conflictando para que le den a otro, y un grupo de ladrones que se creen que son más guapos que otros, pero era mentira, ese grupo que se conducía a darle golpe a aquellos que eran más débiles. Pero tú y yo sabemos que allí a cualquier guapo, cualquier gente que era cobarde, podía darle tremenda puñalada sentado y matarlo. Lo que le faltaba era un poquitico así de valor para atacar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo todo el mundo no andaba armado. Que podían agarrar cualquiera asando batata. Y era muy fácil porque muchos de los leones de allí eran leones dando puñaladas, lo acechados. Así cualquiera es guapo, que le voy a dar fulanito, pero le iban a dar a fulanito cuando él estaba descuidado, le dieron una puñalada,
la espalda o le dieron o lo atacaron desarmado. Tú y yo sabemos que no eran mucha gente que peleaban uno a uno y que sí hubieron de los nuestros que nosotros podemos respetar. Como siempre yo voy a mencionar a David. Siempre voy a mencionar a David, voy a mencionar a todos los David. Porque todos los David que estaban en ese tiempo representaron. David el gordo, David el hermano de Ñeco, David el que todavía creo que no ha salido, que a todos estos años nuestro hermano David no ha podido salir de ahí y fue uno de los que representó a los trinitarios y mucho más, como los representó Camilo, como los representó el mismo Yanni, como los representó el mismo Junior y muchísimos otros dominicanos que peleaban uno a uno con cuchillo como peleaba Julio Cementerio y mucho más. Pero hay muchos que no podemos decir lo mismo porque no se nos presentó la ocasión. Porque yo no te me voy a sentar aquí a decirte que yo era un espadachín y que yo andaba tirándole cuchillo a los tipos para matarnos. Porque muchos quieren venir a hablar su mentira y hacerse los espadachín sabiendo que son mentiras. Allí que hacían algo y el tipo venían agarrándolo de prevenido, como nos quisieron agarrar muchos de nosotros, como quisieron mucho Sangre, como quisieron mucho Chris, como quisieron mucho Latin King, como quisieron mucho 5%, como quisieron mucho Brajonte, darnos de cuidado. Déjalo que se duerma, porque ese era el sistema, déjalo que se duerma para darle bien duro. Pero estando allí en Green Haven, los dominicanos estaban ubicados, tenían todas las cosas que hacían, lo hacían ordenadamente. Cuando le iban a dar a alguien, le daban durísimo. Y los dominicanos allí en Green Haven eran respetados, los trinitarios. Y los trinitarios plantan su bandera allí, los trinitarios, y jamás se dejaron quitar ninguna de las dos cortes, ni de la de un lado ni de la del otro. Brito representó su lado, siempre estuvo al frente representando su lado. ¿Qué pasó allí en Green Haven? Que comenzaron a organizarse para cosas positivas. Hicieron un grupo donde yo era perteneciente a un grupo de dominicanos que estaban mirando ya la cosa desde un punto de vista positivo. Hicieron un grupo para hacer diferentes cartas, diferentes cónsul y enseñarse los unos a los otros, como lo es Angelito. Como Ángel Tuero, un maestro que nos enseñó a muchos de nosotros y agradecido con él, porque Angelito todo el tiempo estuvo enseñándonos a nosotros de lo que era la gramática, la matemática, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de graduarnos allí de un bachillerato y muchas veces, a veces eran en inglés que querían dárselo a uno, a veces en español. Pero muchos alcanzaron universidades y allí en Green Haven ese era lo que se estaba moviendo, porque ya muchos de nosotros estábamos tratando de ver cómo salíamos de aquel sistema, porque estábamos dándonos cuenta de qué era lo que había allí. Un sistema engañoso, mucha gente traicionera, mucho traicionero y muy poco verdadero. Porque usted podía andar con un corillito y de un momento a otro se le viraban y le caían a puñalar y usted tenía, mire, solo Dios libraba a uno de muchas cosas que sucedían allí. Solo aquel Dios libraba a uno de mucha de la basura que sucedían dentro de la prisión. ¿Y cuántos hombres, y perdonando si alguno se siente ofendido, cuántos hombres bochincheros peores que muchas mujeres, cuántos golpes llevaban esos bochincheros dentro de esa prisión que se concentraban solo en bochinche y en cosas malignas, en buscar conflicto e intriga y atrás de droga y todas esas cosas. Pero lo que queremos decirte en estos días es,
En estos días que tú te has fijado que está temblando mucho la tierra en muchos sitios, muchas señales de los cielos. No te lleves de eso, de que muchos dicen, oh, hace mucho tiempo que están diciendo que Cristo viene. Oh, déjame decirte que en el tiempo de Dios no existe eso de los días. Recuerda que el día lo pusimos nosotros, los calendarios. Así que no te lleves de eso, que Dios nos está dando señales para que nosotros nos acerquemos a Él. Que Dios continúa tratando de hablarnos. Si yo, que muchos me conocen, que muchos decían, ese es lo que va a durar, son un par de días ahí en la iglesia. Y ya van años y años que ha pasado. El que me llevó a mí a la iglesia hoy anda descarriado por ahí. Pero todavía Dios, pertenencia en Dios. Hoy, y te voy a subir video de evidencia cómo nosotros andamos aquí en la República Dominicana predicándole a los chamaquitos. Porque queremos que tú le hables a tus hijos, a tu hermano, a tu primo, al que se encuentre desubicado, de que un día él tiene que coger el buen camino. No lo force, no lo obligue, pero háblale, tírale la palabra ahí, para si un día él se encuentra ahí en el hoyo donde nosotros estábamos, él pueda recordarse, como muchas veces yo recordaba de todos esos consejos, después que yo me encontraba en ese hoyo, porque usted sabe los gritos que dan muchos de los presos, porque los presos nada más cuentan su lado de llanero solitario, pero no cuentan los gritos y el lloriqueo que muchos tienen ahí, que me voy a ahorcar, y que sé yo qué, que patatín, y que ya yo no quiero vivir más. Y los cobardes que aparecen ahí después que le dan su tiempo, pero se le olvidó que estaban ahí en el Bronx y Manhattan y Queens haciendo un trozo de maldad ahí, conducido por el diablo. No, queremos decirte es que muchos de los que tuvieron el valor ahí, Dios lo ayudó a continuar, Dios lo cubrió y Dios lo marcó. Porque usted sabe las veces que se levantaron y se forjaron cuchillos para quererme dar a mí, ninguno pudieron tocarme. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios estaba de mi parte, porque Dios estaba conmigo, porque Dios me estaba guardando. Dios me estaba guardando para mandarme para atrás, para la República Dominicana, a predicar su palabra. Hablar de Cristo Jesús, de que Cristo Jesús es el que cambia, aún usted creyéndolo o no creyendo, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Si usted dice que no cree, Dios se queda igual. Si usted dice que cree, Dios también está en su posición, porque es que no cambia. Él tiene una posición. Ahora, si usted cree, el beneficio es para usted. Si usted no cree, allá viene el tablazo también, porque usted va a ser juzgado por eso. Porque usted no ha creído en el Creador, en el que lo creó. Usted está creyendo en un sistema del hombre que ha hecho y se ha ido en contra de Dios, diciendo que no, que esto fue una explosión. Pero estas explosiones son tan y tan perfectas que todo cayó en perfección. Yo no entiendo eso. Y yo no entiendo cómo es que los monos no continúan evolucionándose, como dicen los habladores, eso. Porque el Darwin ese quiso después venir a desmentir las habladurías, porque son un chorro de mentirosos, y especialmente en esas universidades donde se ubica el diablo a decirle que no se hable de la Biblia ni se hable de Dios, porque lo que quieren es sacar a Dios de la foto. Pero cuando Dios agarre y le da esos remeniones a la tierra, usted ve hasta la chiva dándose en el pecho. Usted ve los que dicen que son guapos de rodillas dándose trompa, que ni la misma película esa del mono ese grandote que daban antes, el King Kong ese, se daba tanta trompa en el pecho como nos damos nosotros, porque cobardísimos que somos. Y usted ve que cuando está todo bien, está todo normal. Usted sabe el juidero que había para la pandemia. Y usted veía a la gente gritando y brincando y llamando a Dios. Y había más oraciones que comida. Pero ahora todo se ve bien, afietado de nuevo. Y Dios
No existe, supuestamente. Dicen mucho. Pero a usted que cree en Dios, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que Dios le abra los entendimientos y que Dios le ayude a entender qué es lo que estamos dándole aquí. Estamos dándole lo mejor, queremos darle lo mejor a usted, que usted tenga lo mejor. Sí, yo sé que mucha gente está esperando las entrevistas. Vamos a entrevistar personas, pero en el tiempo de Dios. Vamos a estar subiendo videos cristianos en un tiempo aquí en el nombre de Jesús. Y esperemos que ustedes nos apoyen. Que Dios me lo bendiga a todos y continuamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén.